la fea entregada a un apache que la amó como ningún otro hombre. Marta Reed no conocía su reflejo, no por falta de espejos, sino porque había aprendido a evitarlo. Desde niña, la gente del pueblo le había hecho saber que era distinta. Su rostro tenía facciones marcadas, sus dientes estaban torcidos, y una mancha color vino le cubría parte del cuello. Las otras mujeres la evitaban como si su presencia fuera contagiosa, y los hombres la miraban solo para reír. Vivía en una casa apartada, al borde del camino polvoriento que conducía a las colinas. Cuidaba animales, limpiaba casas ajenas, y rezaba en silencio cada noche, no para volverse hermosa, sino para desaparecer. Pero el destino, a veces, no escucha las oraciones. Las ignora, o las responde de la forma más cruel. Un verano seco como nunca, los rumores comenzaron a crecer en el pueblo, que los apaches habían cruzado el río, que robaban ganado, que buscaban venganza. La tensión se respiraba como el polvo, y con ella, el miedo. El pastor Elías Bloom, firme en su púlpito, predicaba con fuego. Ellos no conocen a Dios. Son salvajes, bestias, y si quieren paz, deben pagar por su sangre derramada. Pero esa mañana, su sermón fue interrumpido. 4 jinetes llegaron desde el este, arrastrando consigo a un hombre amarrado, herido, y con una mirada que desafiaba la muerte. Era un apache, capturado en las colinas. El consejo del pueblo se reunió. No sabían qué hacer con él. Algunos pedían que lo mataran, otros, que lo entregaran al ejército. Pero el pastor propuso algo más retorcido. Si los dioses nos han traído a este hombre, que sirva como sacrificio, que nuestra fe se imponga sobre su salvajismo, y para demostrar nuestra piedad, lo uniremos con una mujer. La propuesta era tan absurda que por un instante hubo silencio. ¿Y quién querría unirse a un animal? Se burló Abigail Dawson. Y entonces, como una serpiente escupiendo veneno, añadió: denle a Marta. A ella nadie la quiere, ni Dios la reclama. Las risas llenaron el salón, pero Marta, sentada en la esquina, no lloró, solo bajó la cabeza. No tenía familia, no tenía aliados, y el pastor, fingiendo caridad, aprobó. Que sea entonces una unión para la redención. 2 días después, en una ceremonia forzada, sin música, sin flores, Marta fue entregada al apache. Él no habló, solo la miró, con una mezcla de curiosidad y dolor. Se llamaba Chaska, y en su lengua, eso significaba el primero nacido después de una gran pérdida. Esa noche, la dejaron con él, encerrados en un cobertizo vigilado. No hablaron. Marta se sentó en una esquina, abrazándose las rodillas. Chaska, en la otra, respiraba lento, sus heridas aún abiertas. Pasaron los días. El pueblo esperaba escándalos, gritos, sangre. Pero lo que hubo fue silencio. Marta comenzó a llevarle agua, luego a curarle las heridas, como si aún cuidara a uno de sus animales heridos. Chaska, a su modo, le respondió. Le dejaba pequeños montones de piedras junto a su rincón, alineadas con cuidado, como si fueran mensajes en un idioma que nadie más entendía. Una noche, ella le preguntó, en voz baja: ¿me odias? ¿Por esto? Chaska tardó en responder, pero al fin dijo: tú no me ataste. Fue la primera vez que le habló, y desde ese momento, algo se abrió en ambos. Con el pasar de las semanas, el pueblo perdió interés. Ya no los vigilaban tanto. El pastor hablaba de otros demonios. Abigail se casó con un comerciante de armas. Y Marta comenzó a sonreír. Apenas, en las sombras, pero era una sonrisa. Chaska le enseñó palabras en su idioma. Le habló de su madre, de su hermana, de un arroyo donde los árboles cantaban. Marta nunca había escuchado hablar con tanta belleza. Nunca la habían visto así, sin juicio, sin asco, solo, con verdad. Una tarde, Lone Feder, el curandero apache, apareció en el pueblo. Había venido por Chaska, siguiendo rastros, estrellas y sueños. El reencuentro fue silencioso, profundo. Chaska le explicó lo ocurrido. Lone Feder lo escuchó, y luego se volvió hacia Marta. Te entregaron como castigo, y tú lo transformas en algo sagrado. Marta bajó la mirada, abrumada. Yo no soy nada especial. Pero el anciano negó con la cabeza. Has visto el alma de un hombre, y él ha visto la tuya. Esa noche, bajo el cielo estrellado,
Chaska tomó la mano de Marta por primera vez. Ella temblaba, no de miedo, sino de algo nuevo, algo que jamás creyó posible. Eres como el agua profunda. No reflejan el mundo, lo tragas y lo limpias, susurró él. Marta lloró en silencio, no por tristeza, sino porque, por fin, alguien la había visto. No su rostro, no su piel, sino su esencia. El pastor intentó detener a Chaska cuando quiso marcharse con ella. Alegó que era pecado, que era traición, pero esta vez, el pueblo no lo siguió. Algunos habían visto cómo Marta florecía. Otros, como Chaska ya no era un prisionero, sino parte del paisaje. Abigail se burló hasta el último momento, pero su voz sonaba vacía. Marta y Chaska partieron hacia el norte, hacia las tierras libres, donde el viento no juzga y el sol no miente. Y dicen que, en ciertas noches, si caminas en silencio por el bosque, puedes ver una cabaña entre los árboles, donde un hombre apache y una mujer con rostro triste y ojos de fuego viven un amor que nació del desprecio y floreció en libertad. Las montañas los recibieron con un silencio solemne. Marta y Chaska encontraron refugio en una ladera cubierta de pinos, donde el viento traía aromas a resina y tierra húmeda. Lone Feder los ayudó a construir una choza de barro y ramas, y durante semanas vivieron con lo justo, pero con una paz que ninguno había conocido. Marta, por primera vez en su vida, despertó sin miedo. Aprendía a encender fuego con piedras, a identificar las plantas que curaban y a escuchar. Chaska no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de una vida entera. Le enseñaba no con libros, sino con gestos, miradas y silencios compartidos. Una noche, mientras contemplaban las estrellas sobre el río helado, Marta le preguntó, ¿tú crees que esto es real? Chaska la miró, su voz baja como la corriente. Si no lo fuera, ¿por qué dolería tanto? Y tenía razón. Porque el amor duele, incluso cuando es verdadero. Pero la tranquilidad no duró. Un día, mientras recolectaban raíces cerca del valle, Chaska divisó humo, no el de los hogares, sino el de la guerra. Un destacamento del ejército avanzaba hacia la zona, arrasando lo que encontraba a su paso. En el pueblo, el pastor Elías Bloom había informado que un apache se había llevado a una mujer blanca. Había ofrecido testimonio, y rabia disfrazada de justicia. No vienen por nosotros solos, dijo Lone Feder, con los ojos fijos en el horizonte. Quieren borrar todo lo que no comprenden. Chaska supo que no podían huir. Y Marta tampoco quiso hacerlo. Si corremos otra vez, seré siempre la mujer fea que fue dada y escondida. Pero si peleo aquí, seré la que eligió su lugar. La decisión fue tomada, no por rabia, no por venganza, sino por dignidad. Durante 3 días, trabajaron junto a otros apaches que habían oído el llamado. Fortificaron los pasos, cavaron zanjas, prepararon señales de humo. Marta cocinaba, curaba, tejía vendas y aprendía a disparar. La noche antes del ataque, Chaska le entregó un colgante hecho con hueso de ciervo, para que recuerdes que tu valor ya existía antes de mí. Ella lo apretó contra el pecho. Y tú me mostraste el espejo correcto. Al amanecer, los soldados llegaron. Eran más, mejor armados. Traían rifles, caballos, estandartes. Uno de ellos traía la cara cubierta, pero Marta lo reconoció por la forma de caminar. El pastor había venido a ver cómo caían aquellos que desafiaban su doctrina. El enfrentamiento fue brutal. Los gritos se confunden con los disparos, y el polvo cubría la sangre. Chaska lideró la defensa desde lo alto de una roca, con arco en mano y mirada de halcón. Marta, con el corazón latiendo como un tambor, corría entre los heridos, vendando, arrastrando, sosteniendo. En un momento, un disparo estalló cerca de su rostro. Cayó al suelo, aturdida, y vio a Elías apuntándole con frialdad.
Yo te salvé. Marta, yo te ofrecí una salida. Ella se incorporó, el cabello cubierto de sangre y barro, los ojos encendidos. No me salvaste, me vendiste como castigo. Y gracias a eso, conocí el amor. Él apretó el gatillo. Pero antes de que el disparo saliera, una lanza cruzó el aire y se clavó en su hombro. Chaska había visto todo. Corrió hacia Marta, la levantó, y juntos, escaparon entre la niebla de guerra. Horas después, el ejército se replegó. La emboscada del Apache había sido más inteligente de lo que esperaban. Muchos soldados cayeron, y los que sobrevivieron, regresaron con historias de una mujer blanca, que peleaba como uno de ellos. Esa noche, entre cenizas y estrellas, se hizo un círculo en la tierra. Lone Feder pidió silencio. Luego se acercó a Marta, le puso una pluma en el cabello, y dijo: «Eres una de nosotros, no por compasión, sino por derecho». Marta miró a Chaska. Él no sonrió, pero sus ojos brillaban como nunca. Pasaron los años. Los conflictos continuaron, pero algo había cambiado. En las leyendas contadas junto al fuego, los ancianos hablaban de una mujer que fue entregada como castigo y se convirtió en símbolo de resistencia. En el valle, florecieron flores rojas que nadie recordaba haber plantado, y en el corazón de la montaña, nació una aldea donde blancos y apaches compartían el mismo pan. Marta Reed, la mujer que nadie quiso, se convirtió en la raíz de una historia que aún hoy, el viento susurra entre los árboles. Y cada vez que alguien duda de su valor, las montañas responden con una sola voz. Fue fea para ellos, pero sagrada para él. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué significa para ti que alguien te vea con los ojos del amor, y no del juicio? Nos escuchamos en la siguiente historia, donde lo improbable se vuelve eterno.